No, hasta que no me entreguen un documento donde diga mi despido, conforme a las leyes vigentes laborales, pues yo sigo en el puesto. Seguirá despachando en el cargo hasta que usted no reciba ese documento. Claro, como Y, se mandata y la por ley. tanto, y por tanto, usted permanecerá en este cargo y al mismo tiempo usted nos dice que no se está aferrando al cargo. Claro que no. Aquí en lo que nos aferramos es a los principios. Es decir, allá ven los 107 libros que diseñamos y nosotros vamos a defender con uñas y dientes esos 107 materiales, sea en esta oficina o sea en las calles. En esta oficina o en las calles. El mensaje está dado, ¿eh? Marx Arriaga Navarro fue removido de su cargo como director general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, por lo que, al no aceptarlo, se intentó desalojarlo. Él había sido muy retador y se le había ido encima al secretario de Educación Pública el mismísimo 25 de diciembre en que mandó su famosísimo comunicado. Con el apoyo de elementos de seguridad se le pidió, es un decir, se le pidió, le dijeron, pues vámonos, ¿no? De acuerdo con los colaboradores de Marx, no fueron notificados previamente de su remoción y calificaron el procedimiento como irregular. Digo, si se hizo el asunto de una manera u otra, pues es muy importante verlo, pero él también fue verdaderamente provocador, fue muy rudo, diría yo, con todo lo que tenía que ver con el trabajo, lo debo de decir, de la Secretaría de Educación Pública. Empezó a defender a capa y espada todo lo que había sido su proyecto, que era cuestionado. Lo que pasa es que tiene el aval del presidente y al tener el aval del presidente lo dejaban pasar fácilmente. De acuerdo con la versión de Marx, el cargo que desempeñaba desapareció de la estructura orgánica, aunque dicho cambio no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública aclaró, no se produjo ningún desalojo. La SEP subrayó que este procedimiento corresponde a asuntos administrativos y se lleva a cabo en estricto apego a la normatividad vigente. Reiteraron que la Dirección General de Materiales Educativos quedará a disposición de la Secretaría de Educación Pública para proceder con un nuevo nombramiento a partir del 15 de febrero. Yo le decía el 16, bueno, el 15, el lunes. Espérame, es 14 sábado, es el domingo mismo, ya será el lunes 16. Yo le quiero decir respecto a esto que lo que va quedando claro es que le pidieron que dejara el cargo. Y entonces llegaron a su oficina, como yo he visto muchas veces que nos ha pasado, y nos dijeron, estamos aquí para que lleve sus cosas y lo acompañemos a la puerta. O sea, le pasó lo que le pasa a mucha gente cuando la corre, ¿no? Nos ha pasado, por eso se lo digo. Marx ha estado envuelto en varias polémicas. Entre ellas se encuentra su negativa a incluir una mayor presencia femenina en el libro México, Grandeza y Diversidad de multigrado para escuelas primarias. De igual manera, se negó a incorporar perspectivas de género en materiales de preescolar y primaria. Acusó a Mario Delgado, al secretario, de frenar la nueva escuela mexicana, además de hacer un llamado a la rebelión. Fue criticado por recomendar a mujeres leer para su emancipación. Solicitó trabajo no remunerado a ilustradores en la convocatoria para diseñar libros de texto, que viven de eso, y pues ¿qué cree que le dijeron? No es que no quisieran, sino pues ¿de qué voy a vivir? Argumentando que todo era por un periodo electoral. Fíjese además, qué obvio. El señor Marx Arriaga se une al grupo de funcionarios que no continúan en su trabajo dentro del movimiento de la Cuarta Transformación en el área educativa. Es significativo esto, ¿eh? Marilena Álvarez Bulla concluyó su gestión al frente del CONACYT. No fue ratificada para que entrara Rosaura Ruiz Gutiérrez en la nueva Secretaría de Ciencia, con Humanidades, Tecnología e Innovación. O sea, se hizo una Secretaría de Ciencia y le dijeron, en este tema, mejor no, o más bien no. El señor José Antonio Romero Tellaeche, que ha sido toda una facha allá en el CIDE, fue destituido. En su lugar se designó a la académica Lucero Ibarra Rojas como directora interina de la institución. Algo está pasando, ¿eh? O sea, no podemos tan fácilmente ver el asunto. Algo está pasando en este terreno educativo donde, pues, la verdad que se manejaban casi que a libre albedrío, hacían lo que querían, había muy poca institucionalidad. Oiga, es la educación del país, que esto es muy importante. Es la primaria, la preprimaria, primaria, secundaria, es la formación. Oiga, son 25 millones, 26 millones de personas las que participan de este proceso educativo.
y les mandamos libros de texto ideologizados, como con poca reflexión y con poca posibilidad de crítica, de diálogo, hacen consultas muy discrecionales para hacer los libros. Todo esto yo creo que lo vio quien lo debe de ver. Yo creo que lo vieron más arriba de la CEP y dijeron, aquí tenemos que hacer algo o hacer algo porque no se nos olvide que la presidenta es una académica de altos vuelos, es doctora, ¿eh? Y además universitaria. Digamos, supongo yo, que cuando deje de ser presidenta, muy probablemente va a regresar a la UNAM, ¿eh? Bueno, Marco Fernández es profesor e investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey e investigador de México Evalúa. Marco, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, buenas noches, perdón. Hola, ¿cómo estás, Javier? Muy buenas noches. Pues con franqueza, optimista porque por fin nos libramos de uno de los lastres negativos en la educación pública, como es este funcionario que de rango menor, pero que hizo mucho daño dentro de la educación pública, pues debido a que lamentablemente no entendió la importancia de preparar materiales de calidad para el aprendizaje de los estudiantes en el país. Más bien apeló a una campaña ideologizada en donde se buscaba la retórica grandilocuente, que si el humanismo de la escuela mexicana, que si supuestamente había hecho una gran convocatoria entre docentes para que se hicieran los libros de texto, pero jamás se revisó precisamente ni siquiera la secuencia pedagógica de los mismos, con omisiones importantes en aspectos fundamentales como las matemáticas, con contenidos, por ejemplo, de lenguaje que no correspondían a el grado escolar en los libros de primer grado, por ejemplo, con párrafos amplios que pues no corresponden a chiquitos, chiquitas que están apenas comenzando a leer, con omisiones a las figuras femeninas, precisamente como lo referiste hace unos minutos. En fin, una serie de problemas muy serios que confío que y espero que el lunes, cuando se anuncie a quien vaya a sustituir a Mars Arriaga, sí sea una persona con la capacidad tanto pedagógica, con el conocimiento didáctico para poder hacer la convocatoria requerida como se hacía anteriormente, con la gente que es especialista para poder establecer pues todas las modificaciones que se tienen que realizar a los libros de texto. Ya se había comenzado, la propia presidenta había instruido hace unos meses al Sinvestav para revisar el contenido matemático y justo este personaje incluso descalificó a los especialistas de esta institución prestigiosa en su labor. En fin, hay mucho trabajo por delante para poder mejorar un elemento para que nos está viendo que es esencial en la escuela, porque el libro de texto es un apoyo que utilizan los docentes en la primaria, en la parte de secundaria, para crear sus estrategias pedagógicas y alcanzar los aprendizajes que se contemplan en el currículum de los diferentes grados escolares. Y esto es muy difícil hacerlo con libros de texto que tienen problemas muy serios en su contenido y en su diseño. A ver, Marco, vayamos un poco al origen. ¿Cómo es que surge todo este proyecto? ¿Qué es lo que se piensa? ¿Qué diagnóstico se tiene de la educación para pensar que se le tiene que dar un giro como el giro que se le dio? Y diría yo, ¿por qué supones que lo echan? Porque es eso, lo echan. Bueno, todo parte de esta idea que se ha denominado la nueva escuela mexicana, en donde se argumenta que al centro de los esfuerzos del aprendizaje tiene que estar la comunidad y no el individuo, en donde se dice que va a establecerse como eje central la parte del humanismo, aunque con franqueza no se defiende, pero no se define de manera correcta, digamos, es un término jabonoso que hay
ido cada quien interpretando qué significa esto, pero en donde el tema nodal de lograr que logremos que la mayoría de los jóvenes, de los niños, comprendan lo que leen, que tengan las bases sólidas matemáticas para la resolución de problemas, que tengan la capacidad de desarrollar el pensamiento científico para aproximarse a la realidad, pues son aspectos que francamente se han debilitado. No es que viniéramos de un sistema educativo maravilloso, teníamos problemas serios en los aprendizajes y estos se profundizaron por dos razones. Una, por la pandemia y dos, por la decisión, me parece equivocada en su momento de hacer un cambio completo del modelo educativo, incluso del contenido de lo que se esperaba en los currículums y por lo tanto en los libros de texto, en medio de una crisis de aprendizajes que lo que tendríamos que habernos centrado es en ver cómo recuperar lo que se había perdido aún en mayor profundidad por la pandemia y no estar estableciendo un modelo educativo. Los, Al señor lo corren porque pues ya fue la gota que derramó el vaso. Hace poco hizo una declaración, me parece, que lo retrata de cuerpo entero en su altanería, en su soberbia, diciendo que las Leticias y los Marios, refiriéndose claramente a la anterior secretaria de Educación y al actual secretario, al titular de la Secretaría de Educación Pública, se prestaban a los juegos neoliberales y a los negocios y denunció supuesta corrupción dentro de la Secretaría de Educación Pública sin ninguna prueba, sin ninguna denuncia formal ante, por ejemplo, la Secretaría de Buen Gobierno y Combate a la Corrupción o ante la Fiscalía Especializada en Delitos Anticorrupción. ¿Te acuerdas que en semanas anteriores, cuando hablábamos de las descalificaciones previas, cuando Marx Arriaga dijo, hay que hacer comités de defensa de los libros sí, de texto sí, CDN, sí. y demás? Pues esa era la tercera. Ya habíamos visto cuando había descalificado los del Sinvestav, ya habíamos visto cuando había dicho que el modelo dual de educación era una estrategia neoliberal que respondía a las organizaciones internacionales, etcétera, etcétera. O sea, un tipo que pues escupía ideología, pero que carecía de capacidad pedagógica, de ¿Cómo llega, verdadero, Marco? ¿Cómo llega a pues, tales niveles? Es decir, yo no menosprecio la capacidad que pueda tener, pero no para la actividad que desarrolla. Pero ¿cómo llega? ¿Cómo es que cae ahí de repente de la noche a la mañana y lo tenemos? Y además con una autoridad verdaderamente mayúscula, hizo y deshizo, aparecía en las mañaneras, hasta nos decía qué iban a hacer nuestros hijos, y cuando sean grandes qué iban a hacer, y ya no hay exámenes y muchas cosas que además la propia 4T las agarró como propias, ¿no? Eran de ellas, eran parte de su gran proceso ideológico de transformación. pues con franqueza, porque por un lado tenía la madrina presidencial de la primera dama anterior, de Beatriz Müller. Eso es su única carta de recomendación, que había sido el sinodal de tesis doctoral de la hoy ex primera dama y pues que había ella gestionado para que le lograran este puesto dentro de la Secretaría de Educación Pública. Pero no hay nada en sus antecedentes curriculares, en su formación, que respondiera a su preparación pedagógica, a su conocimiento de educación básica, para poder establecer una tarea tan importante como eran los de los libros de texto. Y estiró la cuerda, se sentía con una impunidad mayúscula y por eso tantas declaraciones en contra del propio secretario de Educación actual y que incluso llevó a cuestionar las órdenes de la presidenta Sheinbaum. Entonces, la última declaración creo que ya fue la gota que derramó el vaso. Yo celebro que la subsecretaria de Educación Básica y su jefe, el secretario de Educación, han tomado cartas en el asunto. Estoy ante la expectativa de ver quién va a ser la persona que nombren el lunes. Quiero confiar que será una persona que realmente
entienda de la tarea titánica que tiene enfrente para poder reestructurar sustantivamente estos libros de texto y que sí sirvan para el propósito primario de ser un instrumento fundamental en la planeación pedagógica de los docentes para poder ir poco a poco recuperando aprendizajes que le urge al país, lamentablemente. A ver, cierro. ¿Hay que rehacer los libros de texto? Sin duda alguna. O sea, me parece que sí necesitan una cirugía mayor, en donde sí tendrá que haber un replanteamiento de muchos de sus contenidos. Insisto, ya se había empezado a avanzar en el caso de matemáticas, reconociendo omisiones importantes que tienen los libros actuales, y en el resto de los libros se tendrá que estar trabajando. Simplemente el texto que se dedica a los propios docentes se tiene con franqueza que limpiar de todo ese jargon ideologizado que no tiene nada que ver con brindarle a los profesores de guías para poder aprovechar los libros de texto y ser más efectivos pedagógicamente para el aprendizaje de sus estudiantes. Sale. Esas cosas, con franqueza, se tienen que eliminar. Marco, te mando un saludo. Gracias. Muy buenas noches. Gracias, como siempre. Muy buenas noches. Gracias.